45 minutos, pero generalmente lo hacen en 30 y hay que poner el otro Zoom para continuar. Pero ya desde la próxima semana voy a tener un Zoom que es indefinido, es decir, no se va a parar cada 30 minutos, sino vamos a continuar hasta el tiempo que acabemos. Bien, entonces decía que el tratamiento hormonal sustitutivo, porque en las mujeres posmenopáusicas, al ver que tenían el mismo riesgo que los varones, dijeron, ¿qué tal si utilizamos hormonas basadas en estrógeno para disminuir la posibilidad de mantenernos como en la época premenopáusica, pero dice aquí no está indicada para la prevención primaria o secundaria porque todos los estudios no han demostrado que las personas que están en tratamiento sustitutivo hormonal en la menopausia tengan menos riesgo de infarto. El porcentaje que ha mostrado es menos del 1% y a pesar de que algunos aprueban que se debe utilizar terapia de reemplazo hormonal en las mujeres posmenopáusicas, hay que hacerlo con mucho cuidado porque no es una indicación precisa para bajar el infarto, quizás para mejorar las condiciones físicas, etcétera, que lleva a la menopausia como el climaterio, etcétera, etcétera. Bien, aquí está cómo se hace el diagnóstico, la anamnesis, qué molestia tiene el paciente. Y aquí está el diagnóstico diferencial del dolor torácico que les había dicho. Hay muchas causas que producen dolor torácico. No es todo cardiovascular, ni espásmico, ni decir es una angina. Fíjense ustedes, hay problemas que son cardiovasculares netamente y hay otros que no son cardiovasculares, pero que cursan con dolor a nivel del tórax. Si vemos acá, por favor, en otros, fíjense, la anemia intensa produce un desajuste entre las necesidades y el aporte del oxígeno y ahí tenemos que el paciente empieza a tener dolor. El dolor que se produce por la angina o el infarto es porque no está llegando una cantidad adecuada de oxígeno. Y hay medicamentos que vamos a ver que disminuyen esa necesidad obligatoria de oxígeno y puede funcionar en la célula con menor cantidad de oxígeno. La tirotoxicosis o el hipertiroidismo o la intoxicación con hormona tiroidea aumenta necesidades de oxígeno, produce un desajuste entre las necesidades y el aporte del oxígeno. La enfermedad esofágica, les había dicho, el reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico, pueden aparentar ser una angina y tiene respuesta a la nitroglicerina. No perdemos nada porque en ese momento es imposible diferenciar si es una enfermedad esofágica o no. Se le da nitroglicerina y después habrá que ver qué ha pasado con ese corazón en función a los equipos y laboratorios que se puedan realizar. El cólico biliar, los cálculos biliares se visualizan en la ecografía, pero ese dolor que está localizado en el hipocondrio derecho aparenta ser precordial, que es el dolor torácico tipo de la angina de pecho, del infarto. Entonces la persona no sabe hasta que se hace una ecografía y lo que tenía eran piedras o cálculos biliares. La neumonía también produce un dolor y el dolor es pleurítico. Es como una puñalada, obviamente no es directamente en el área precordial, sino en los contornos al lado, pero tampoco es tan fácil de diferenciar, a menos que se haga una radiografía de tórax y veamos que hay un proceso neumónico y que el paciente tiene todo lo demás normal. Y dolores musculoesqueléticos, la costocondritis o las neuritis intercostales son lo más habitual. Casi el 70% de la consulta de los cardiólogos, cuando el paciente dice me duele el pecho, creo que tengo una angina o un infarto, es condrocondritis, costocondritis o una neuritis. Una palabra no tiene absolutamente nada que ver con el área cardiovascular, pero el dolor tan severo que el paciente refleja, sobre todo las mujeres, que está teniendo o está a punto de infarto. Bien, entre las causas cardiovasculares, no cabe duda, la estenosis de la aorta, la isquemia que se produce por el agotamiento, la angina Prince-Metal, que es un vasoespasmo coronario por el esfuerzo por estrés, el síndrome X es un dolor isquémico en pacientes con arterias coronarias no normales que está relacionado con enfermedades microvasculares, la pericarditis es un dolor torácico pleurítico asociado a inflamación del pericardio que simula un dolor torácico que aparenta ser muchas veces un infarto, la disección aórtica, el consumo de cocaína produce vasoespasmo
espasmo coronario y formación de trombos, y ahí sí tenemos un gran problema porque si no se para esto, el paciente muere de un infarto. Y los grandes consumidores de cocaína mueren de infarto porque se produce vasoespasmo, no llega adecuada cantidad de oxígeno y se forman trombos y ahí tenemos el problema. Entonces, fíjense ustedes lo que me interesaba. El diagnóstico diferencial del torácico es importantísimo. Y en eso va la anamnesis, el examen físico, los laboratorios para hacer un diagnóstico diferencial entre una y otra. Ahora, aquí fíjense, hablando de diagnóstico diferencial, voy a ver solamente en las negrillas. La embolia pulmonar simula también un dolor torácico parecido a la angina. El espasmo de esófago, dolor de estómago o esófago, problemas en la columna, artritis costal, condral, artritis o bursitis incluso del hombro, pericarditis, miocarditis, aneurisma disecante, neuritis intercostal, neumotórax, neumonitis, etc. Fíjense la gran cantidad. Esta hoja es muy linda porque les va a indicar a ustedes cómo poder hacer un diagnóstico diferencial. Voy a leer solamente la primera partecita y ya ustedes tienen que aprender a leer portugués porque tienen los brasileños muchas cosas interesantes en la parte médica. Dice, el dolor de angina típico que aparece con el esfuerzo y mejora con el reposo, prescinde o necesita un diagnóstico diferencial. La angina que aparece con el esfuerzo y mejora el reposo, debe el paciente ir al médico y hacerse diagnóstico diferencial, y ahí es labor del médico para decir qué es lo que tiene el paciente. Mientras tanto, dicen las salas de urgencia y en los consultorios ambulatorios es frecuente con pacientes de riesgo para coronariopatías presente dolores torácicos atípicos o de otros orígenes y procure del médico preocupado que una posible origen cardíaco, es decir, que tenga, a pesar de tener un riesgo para coronariopatías, no sea necesariamente un problema anginoso. Estos cuadros pueden presentarse de forma preocupante a un paciente ansioso. La gran mayoría de los pacientes, entre comillas, cardiópatas que no tienen ninguna cardiopatía es la ansiedad. Además, por la posibilidad de un infarto. El paciente que está ansioso tiene miedo de que les pase algo y hay que investigar adecuadamente por si acaso sea un infarto de miocardio o una angina estable u otras dolencias como embolia, aneurisma, ruptura de esófago, etc. Por orden de aproximación de frecuencia y gravedad, los principales diagnósticos diferenciales o diferenciales de la isquemia, angina o infarto son, y aquí están, por favor, cada uno lo va a revisar, en qué consiste cada una de las enfermedades y cómo se hace el diagnóstico diferencial. Esta hoja es muy linda, por favor. Pasamos un poquito. Aquí hay otra parte que me interesa. Un poquito más. Acá. Tenemos la cardiopatía isquémica y habíamos dicho que había una enfermedad que era crónica y otra enfermedad que era aguda. La crónica se llama arteriopatía crónica coronaria y se llaman síndromes coronarios, pero ambos se los simboliza con la cardiopatía isquémica. Fíjense los medicamentos, habíamos dicho que una de las indicaciones era la aspirina, el ácido acetilsalicílico, otros son bloqueadores beta, nitratos, bloqueadores de los canales de calcio, IECAS, y un nuevo medicamento, ranolacina. Cada año salen nuevos medicamentos, así que hay que investigar nuevamente cuáles son los mejores productos que están saliendo para tratamiento de las anginas crónicas y los síndromes coronarios agudos. Fíjense aquí el ácido acetilsalicílico, la aspirina tan despreciada. La aspirina es un magnífico medicamento cuando hay cardiopatía isquémica, tanto en la crónica como en la aguda. También betabloqueadores, nitratos. Y aquí debe diferenciarse la cardiopatía si tiene elevación del segmento ST o no tiene elevación del segmento ST. Si no hay elevación del segmento ST en el electrocardiograma, la angina inestable o infarto de miocardio sin elevación de segmento, se pueden utilizar heparina, antagonistas de la formación del coágulo de la glucoproteína 2B y 3A, bivaluridina, que es también otro compuesto relacionado con lo que va a ser los anticoagulantes, antagonistas del receptor ADP, que vamos a ver cuando se hable de coagulantes y anticoagulantes en farmacología.
Cuando hay elevación del segmento ST, que esta es la mayor parte de las veces, más del 80-90% de los problemas de cardiopatía isquémica ocurren con elevamiento del segmento ST o aparición de la onda Q, que se llama. Hay que hacer una trombolisis inmediatamente porque se está produciendo el trombo seguro e ir a un procedimiento quirúrgico a la brevedad posible. Hoy las unidades de enfermedades coronarias o cuidados coronarios son extraordinariamente complejas. Tienen como 4 quirófanos a la mano, etcétera, etcétera. Se llaman unidades coronarias. Es decir, a un paciente que ya está entrando en un infarto, está haciendo infarto, no se lo deja en la camilla, inmediatamente hay que llevarlo a terapia intensiva y a una unidad coronaria especializada. Hay hospitales en el mundo específicamente para enfermedad coronaria, con lo que les digo, tienen una infraestructura extraordinariamente buena. Aquí en la trombolisis se utilizan trombolíticos, la heparina sigue siendo un buen medicamento, o la heparina de bajo peso molecular, que hoy por hoy son los que más se utilizan, y compuestos que van a alterar a toda la formación del coágulo o van a romper el coágulo. Después de la angioplastia es un procedimiento quirúrgico que está muy recomendada porque se quita el trombo, se puede hacer una cirugía a corazón abierto, se pone un poquito de la vena safena en el lugar donde estaba habiendo la obstrucción y se reemplaza esa parte, o se utilizan por cateterismo directamente de la arteria femoral y a través de un monitor o una pantalla de televisión, se va siguiendo todo como entra el catéter hasta llegar a la zona de la estrechez coronaria y inmediatamente se coloca un vasodilatador, un stem metálico que se llama, que empieza a abrirse como si fuera un resorte para que la sangre pueda pasar y ya no haya obstrucción. No se olviden que lo importante es que llegue sangre a todas las células cardíacas y que no haya depresión de oxígeno. Bien, posterior a la angioplastía, heparina, antagonistas, bivalidudina, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa después del tratamiento de infarto miocardio? Posiblemente, por si se analiza que ha sido producida por una hipercolesterolemia o una lipemia muy elevada, las estatinas son un medicamento de primera línea, son los dislipidémicos o los antilipidémicos más utilizados en el mundo. Los IECA, acabamos de hablar que los IECA son importantísimos, antagonistas del receptor de la aldosterona, como habíamos visto, que se pueden utilizar, y ácido salicílico, etcétera, etcétera. Bien, aquí vemos fármacos utilizados como antianginosos. Y si se fijan, bloqueadores de calcio, ya lo hemos hablado, beta bloqueadores también. Aquí aparece un grupo nuevo, antiagregantes plaquetarios y otros, pero el del principio es el más importante. Los nitratos son un grupo de medicamentos específicamente diseñados para el problema coronario, ¿de acuerdo? Obviamente pueden servir también para problemas circulatorios vasculares periféricos, pero en su principio y en su inicio fueron dedicados o ideados para el problema de la enfermedad coronaria, anginosa, etc. Los nitratos se dividen en dos grupos, de efecto breve y rápido y de efecto prolongado. Hoy por hoy se prefieren los rápidos, pero cualquier persona puede utilizarlos de efecto prolongado cuando ya el paciente tiene mucho riesgo o ya se ha producido un infarto, un amago, porque van a utilizar mucho tiempo. Algunos médicos prefieren los de efecto prolongado y existe la nitroglicerina en tabletas de efecto prolongado, que su efecto dura más de 24 horas, la nitroglicerina transdérmica, nitroglicerina de liberación lenta, etcétera, etcétera. Pero cuando es efecto rápido, que uno debe sacar al paciente del dolor torácico, porque hemos visto qué pasa con la fisiopatología del dolor torácico, el movimiento de calcio, etcétera, y si está faltando oxígeno a las células cardíacas, la nitroglicerina sublingual debajo de la lengua es una maravilla. El isorbide dinitrato, puede decirse dinitrato isorbide o isorbide dinitrato, e inclusive el isorbide trinitrato, son medicamentos de acción muy rápida. El nitrito de amilo, que viene en ampollas, muy rara vez se utiliza ahora. Estos dos, nitroglicerina, isorbide dinitrato o isorbide trinitrato, son los medicamentos más utilizados y los que vamos a ver en un segundito.
Los bloqueadores de calcio, ustedes recuerdan, se hemos dividido en dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Fíjense las no dihidropiridinas, verapamilo, diltiazem, beperidilo que hemos hablado, y las dihidropiridinas, todos los que terminan con pina, amilodipina, felodipina, nicardipina, nifodipina, etc. Los beta bloqueadores, tenemos algunos específicos, propranolol, beta bloqueador alfa y beta, atenolol específico, pindolol, acetabutalol, metoprolol, abetalol, timolol. Fíjense que se repite, por lo tanto, el capítulo de beta bloqueadores deben ustedes conocerlo muy bien, tanto para el examen parcial como para todos estos que van a venir posteriormente. Los antiagregantes plaquetarios, habíamos dicho, es el grupo que se adhiere a estos fármacos y la primera o el primero es la aspirina. Sigue siendo el mejor medicamento. Hay pacientes que no toleran la aspirina, entonces tienen que utilizar medicamentos que son también antiagregantes plaquetarios, como está la ticlopidina y el clopidogrel. Hoy por hoy el clopidogrel está superando al uso de aspirina. Hay dos trabajos que quiero que lo vean, que lo van a ver en internet, en este momento no me acuerdo el nombre del trabajo, por favor lo revisan, y qué pasa con el clopidogrel en relación al antiagregante plaquetario y cómo está yendo a desplazar la aspirina. Pero fíjense que no es una competencia, porque la aspirina y el clopidogrel se pueden utilizar los dos al mismo tiempo. Uno no altera al otro, ¿de acuerdo? Tienen un mecanismo de acción diferente, por lo tanto se pueden utilizar como antiagregantes plaquetarios. Y surgen nuevos medicamentos y aquí aparece una lista de unos 9 actualmente, que no lo vamos a ver porque no se utiliza en Bolivia, pero quizás como cultura tendrá que ver. Parece que fuera esto mal escrito, Apliquimax, y aparecen como 5 anticuerpos monoclonales nuevos que se están utilizando como antiagregantes plaquetarios, cibrafibran, etcétera, etcétera. Entre otros fármacos para el área de medicamentos antianginosos, tenemos algunos derivados de los nitratos. Estos serán los nitratos más importantes, nitroglicerina, sorbida, etc. Derivados como la moslidomina, se utiliza no mucho, pero se utiliza. Anticoagulantes, no cabe duda. Heparina, warfarina, inhibidores de la trombina, vasodilatadores no nitratos, ni están en este grupo tampoco, bloqueadores de calcio, que es el dipidamol. Se utiliza un medicamento que ha aparecido que se llama ranolacina, y antilipídicos, obviamente, si el problema básico es el colesterol elevado, las estatinas. Bien, veamos un poquito aquí estas palabras en inglés, o esto me gusta mucho porque resume de una forma muy fácil lo que nos interesa. Los medicamentos para tratar entonces las cardiopatías isquémicas, tenemos los nitratos orgánicos, beta bloqueadores, bloqueadores de calcio y bloqueadores de los canales de sodio. Les había dicho la ranolacina, es un nuevo medicamento y aquí han aparecido 3 nuevos medicamentos hoy por hoy. No sé si en la clase teórica quizás el doctor Jacobs les ha dado, pero han aparecido nuevos medicamentos. En nuestro país no los utilizamos porque son demasiado caros, pero estos 4 de acá, 1, 2, 3, perdón, nitratos, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, sí se utiliza en Bolivia y mucho. Bien, los nitratos orgánicos, el isorbide de nitrato es el mejor medicamento. Su nombre comercial es Isordil. Cuando hagan sus medicamentos P, busquen todo lo que está sobre el Isordil y es una maravilla. Es el dinitrato, el mononitrato, también hay trinitrato por si acaso. La nitroglicerina es un buen medicamento. En los beta bloqueadores, los más aconsejables por los norteamericanos son estos 4 para tratar la cardiopatía isquémica, que es el acebutolol, atenolol, metoprolol, propanolol. Fíjense que el propranolol en nuestro medio tiene este nombre, Inderal. El atenolol tiene tenorfin, etcétera, que son medicamentos porque por sus nombres comerciales también se los conoce mucho. Bloqueadores de calcio, ya habíamos dicho, nifedipino, quizás es el mejor, pero también se utiliza amlodipino, diltiazem, felodipino, verapamilo, etc. Y bloqueadores de calcio que sí tienen que saberlo por cultura, la ranolacine y quizás otros nuevos que están apareciendo. Aquí vemos un poquito los medicamentos.
beta bloqueadores habíamos dicho, y lo que tienen que entender ustedes son estas palabras, la poscarga y la precarga, por favor. Estos dos signos de precarga y poscarga que están aquí en cuadritos, tienen que estudiarlos, revisar su texto de fisiología, fisiopatología, para no volver a indicar esto que significa, porque en función a esto va a estar el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Alteraciones de la precarga, alteraciones de la poscarga. Aquí la poscarga es reducida, aquí la precarga es reducida, está relacionado con el retorno venoso reducido, etcétera, etcétera. Este está relacionado con la circulación sistémica, vasos de resistencia, que por favor lo revisan ustedes. Y volvíamos a decir beta bloqueantes, antagonistas de calcio, que habíamos dicho, nitratos, aquí trinitrato de glicerilo, es muy parecido al trinitrato de isorbide, dinitrato de isorbide, mononitrato de isorbide, que son los medicamentos que se van a utilizar. Y aquí un poquito de lo que pasaba con el calcio, que lo hemos visto hace un instante, cómo el calcio estimula las cadenas livianas, etcétera, etcétera, y conduce a la contracción muscular. Aquí, esta parte me interesa también que lo veamos. Dice, los objetivos del tratamiento de pacientes con coronopatía son. Esto me interesa, vuelvo a decir, muy bien hecho por los brasileros. Lo primero dice informar y educar sobre la naturaleza de la dolencia, evolución, factores de riesgo, complicaciones, tratamiento farmacológico, tipos de medicamentos disponibles, cómo va a tomar, cómo va a utilizar, la importancia de medidas profilácticas o preventivas, riesgo de empeorar a un infarto, cómo reconocer y qué hacer en las emergencias. Es una palabra, fíjense, habíamos hablado varias veces que uno de los puntos más importantes en la relación médico-paciente y como parte del acto médico es la información. No tienen que olvidarse eso, que tienen que informar al paciente, y en esta parte de la información viene el consentimiento informado. Una vez que informa al paciente de todo, tienen que tener un documento que firme el paciente, que se le ha explicado absolutamente todo. Por favor, revisen lo que era consentimiento informado para que tengan una idea muy clara. Dice controlar los síntomas de dolor precordial en los ejercicios y mejorar la tolerancia a los ejercicios. Dice procurar impedir la evolución de la aterosclerosis porque puede ir a una obstrucción coronaria en particular. Son los objetivos del tratamiento de la enfermedad coronaria. Vuelvo a decir, informar al paciente, controlar los síntomas del dolor, impedir que la aterosclerosis pueda obstruir, reducir el riesgo de infarto agudo o muerte súbita, definir al paciente como qué indicación de tratamiento clínico conservador o qué indicación de un tratamiento invasivo va a tener para realizarse una angioplastía o cirugía, revisar esta decisión de acuerdo a cómo evoluciona el paciente, porque al principio puede ser manejo ambulatorio exclusivamente, pero en un momento dado tiene que ir a una cirugía, a una angioplastía. Y dice lo último, programar, combinar y hacer acompañamiento periódico al paciente para vigilar la evolución de la enfermedad y los ajustes terapéuticos. Aquí no existe que le damos un medicamento al paciente y nos olvidamos de él. Un paciente que ha tenido un dolor precordial y han habido signos en el electrocardiograma, en los laboratorios que se ha hecho aumento de la troponina y otras, es un paciente de cuidado de por vida. Se convierte en un paciente crónico para el médico y tiene que ir el médico ajustando los medicamentos, si va a ver si va a dar bisoprolol, va a utilizar metoprolol como bloqueantes, cómo está el ritmo cardíaco del paciente, si los nitratos solamente los va a utilizar de emergencia, etcétera, etcétera, que son situaciones que en el día a día se van viendo. Dice, tratamiento farmacológico de mantenimiento entre las intercrisis. Un paciente con angina no significa que solamente tiene angina una vez. Puede tener la angina, se le pasa al paciente, ha sido simplemente un vasoespasmo o ya es una angina con ruptura de la placa, etcétera, pero después va a venir una segunda, una tercera, y ahí tenemos que estar preparados y ver en qué momento el paciente va directamente a una cirugía. Hoy por hoy la revascularización quirúrgica es mandatoria.
Bien, los pacientes, si están indicados a revasculación miocárdica, son tratados clínicamente con modificadores de los hábitos de vida y medicamentos que tienden a mejorar la perfusión coronaria, a reducir el consumo de oxígeno, mejorar la evolución del miocardio, reducir el riesgo de reinfarto. Frecuentemente se presenta con comorbilidades y exige que un otro medicamento asociado a las enfermedades mórbidas que tiene acompañando, como hipertensión, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Y las drogas más usadas en la angina y coronopatía crónica son coronopatía crónica. Beta bloqueadores, les había dicho, a mí me parece que el mejor de los beta bloqueadores es el bisoprolol, pero ustedes pueden escoger cualquiera de ellos. A mí me parece muy bueno el bisoprolol. Bien. Los beta bloqueadores deben ser la primera droga a ser iniciada, pues son más eficaces y más seguras que todas las otras alternativas, excepto cuando está habiendo una contraindicación, que es la angina o coronopatía crónica, que es la angina variante de Prinzmetal. Habíamos dicho que la angina variante de Prinzmetal era un vasoespasmo que ocurría en un momento y el paciente podía volver otra vuelta a su ritmo normal. Los beta bloqueadores reducen la demanda de oxígeno por el miocardio y ayudan a controlar las taquiarritmias. Habíamos visto en el esquema que la actividad simpática llevaba a taquicardias. Mejoran los síntomas, la sintomatología y el pronóstico y la mortalidad. Beta bloqueadores. La frecuencia cardíaca debe ser mantenida entre 50 a 60 latidos. Eso tienen que ustedes acordarse. No se pueden dar beta bloqueadores si está debajo de 40 la frecuencia cardíaca. Dice frecuencia debe ser mantenida entre 50 a 60. Voy a aumentar un poquito. La frecuencia cardíaca debe ser mantenida entre 50 a 60 latidos por minuto en reposo y entre 90 a 100 cuando hay ejercicios. Los pacientes con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que usar con cuidado. Sabemos que es una contraindicación y quizás algunos muy cardioselectivos, por favor, no se olviden, el asma y la enfermedad obstructiva crónica son contraindicaciones para los beta bloqueadores, amén de la bradicardia. Ahí tenemos selectivos, atenolol, buen medicamento, bisoprolol, buen medicamento. A mí me gusta, les he dicho, el bisoprolol, pero no es que el atenolol sea malo, el atenolol es muy bueno. El atenolol es unas 2 veces más barata que el bisoprolol. Entonces, a veces hay que ver el bolsillo del paciente y si es un paciente que no está asegurado y el seguro no le puede dar medicamento, hay que utilizar un medicamento que sea tan efectivo, pero de bajo costo. Sin embargo, en los seguros el bisoprolol es el campeante porque es el mejor. Vuelvo a decir, también el esmolol, el metoprolol. ¿De acuerdo? También otra alternativa en los pacientes con insuficiencia, son alternativas, dicen pacientes con insuficiencia cardíaca leve o moderada. Los beta bloqueadores son particularmente útiles en las coronopatías de hipertensos o con arritmias, pero arritmias hacia arriba de la bradicardia, no bradicardia. Amén de esto, dice, tienen efectos paralelos benéficos en pacientes con manifestaciones adrenérgicas de estrés psicosocial y efecto profiláctico en los pacientes con migraña. Pueden, dice, empeorar o pueden afectar a la diabetes mellitus exigiendo reajustes terapéuticos, pero estos efectos favorables generalmente son más importantes. No se olviden de todas maneras que el paciente si es diabético y tiene una enfermedad coronaria, hay que controlar su azúcar en forma constante para utilizar estos medicamentos. Y vuelvo a decir, sobre todo con bisoprolol, carbedilol o metoprolol. Se nos está cambiando, chicos, el tiempo, quedan 10 minutos nada más. También pueden empeorar las dislipidemias, bloqueos cardíacos, insuficiencia vascular periférica y la potencia sexual. En los hipertensos no se debe suspender la droga abruptamente por el riesgo de rebote con infarto o muerte súbita. Eso lo hemos dicho varias veces. Los nitratos. Dice, son las drogas de elección en las crisis de angina. Pueden ser utilizados en intercrisis por su efecto vasodilatador coronario y reducen el riesgo de vasoespasmo.
y sus efectos hemodinámicos como vasodilatador arterial periférico y venoso reducen las precargas y postcargas, aumentando la tolerancia a los ejercicios tanto en cuanto a la disnea como la angina. En los cardiópatas coronariopatas con insuficiencia cardíaca importante, eh, y con contraindicación para el uso de beta bloqueadores, es preferible usar un nitrato de acción prolongada una vez que los bloqueadores de calcio están contraindicados. Entonces aquí viene que después eh, de los beta bloqueadores, el segundo grupo de fármacos son los bloqueadores de calcio y los nitratos son en las situaciones de emergencia o intercrisis. Para el uso crónico deben ser usados presentaciones o preparados transdérmicos. Existen parches de nitroglicerina que se colocan una vez por día o con comprimidos que se dan de nitrato de isorbide, el isordil es el que más se utiliza, tomados cada 8 o 14 horas durante 7, 12 o 17 horas cuando se dan 3 dosis. Habitualmente el isorbide lo damos en 2 dosis, pero puede llegarse a 3 dosis, interrumpiendo su uso al final de la tarde para garantizar el intervalo libre de nitratos en la noche. No debe utilizarse nitratos en la noche, esto tienen que subrayar, por favor. Otra alternativa poco citada, pero muy usada en nuestro medio es el propatinil trato, que no tenemos nosotros, nitrato, su presentación de nitroglicerina en pomada, transdérmica, en tubos, etcétera, pero no están comercializadas en Brasil y tampoco en Bolivia. Bien, aquí vemos algo que me interesa, por favor. El principal objetivo del tratamiento de pacientes con angina estable es prevenir el infarto miocardio, la muerte de origen cardíaco y reducir los síntomas. Esto ya es más español y más fácil de entender. Se deberían emplear combinación de modificaciones en el estilo de vida, tratamientos y revascularización coronaria. La estrategia recomendada para la valoración de tratamiento se puede encontrar en una figura. El tratamiento médico trata de mejorar la oxigenación del miocardio, reducir el consumo de oxígeno del miocardio. Eso no significa alterar y que le falte, sino simplemente reducir, porque el miocardio puede acostumbrarse a dosis bajas de oxígeno, porque en esta situación hay una demanda muy fuerte de oxígeno. Controlar los factores exacerbantes como anemia, valvulopatía y limitar el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. El ácido acetil salicílico reduce los episodios cardiovasculares, incluido la revascularización repetida, el infarto y la muerte cardíaca, en un 33%. Este es un dato fantástico porque avala el uso, fíjense, de la aspirina. Se puede realizar una desensibilización frente al ácido salicílico en pacientes que tienen alergia a este compuesto. El gran problema de la aspirina es que produce rinitis a muchos pacientes, o muchos pacientes tienen una alergia que se complica con una salida de moco o secreción por la nariz abundantes, una rinitis, o les produce un problema de laringe, un espasmo de laringe, una especie de alergia, no puedo decir idiosincrática, pero una alergia que se caracteriza por ronquera. Como ahorita mi voz, voy a tener que tomar una aspirina ahorita mismo. Bien, se puede emplear clopidogrel, fíjense, 75 miligramos al día en pacientes alérgicos o que no toleran ácido salicílico. El tratamiento doble con aspirina y clopidogrel puede reducir la incidencia de resultados cardíacos en pacientes de alto riesgo, como los que han sufrido un infarto previo. Les había dicho, estos dos medicamentos no se anteponen, son muy amigos, van juntos y pueden utilizarse juntos. Los antagonistas beta-adrenérgicos controlan los síntomas anginosos al reducir la frecuencia cardíaca y el trabajo del corazón, lo que reduce el consumo miocárdico de oxígeno. Se puede ajustar la dosis hasta conseguir una frecuencia cardíaca en reposo de 50 a 60 latidos por minuto. El uso de beta bloqueantes está contraindicado en pacientes con broncoespasmo activo grave, bloqueo auricular importante, bradicardia significativa en reposo o insuficiencia cardíaca mal compensada. Esta es pregunta de examen toda la vida. Los betabloqueantes pueden empeorar el vasoespasmo coronario y se deberían evitar en esos pacientes, en estos que tienen todo esto. Los antagonistas de calcio se pueden combinar con betabloqueantes o sustituirse en caso de contraindicaciones o efectos adversos. Los antagonistas o bloqueadores del calcio se pueden combinar con betabloqueantes cuando estos últimos no consiguen eliminar los síntomas anginosos de forma eficaz.
Se puede utilizar fármacos de tipo dihidropiridina, acuérdense los pinos, y diferentes de la dihidropiridina de acción prolongada. Los bloqueadores de calcio o antagonistas de calcio son eficaces para el tratamiento del vasoespasmo coronario. El uso de dihidropiridinas de acción rápida, nifedipino, se debería evitar por el riesgo de aumento de los efectos adversos cardíacos. Esto les había dicho. Antiguamente se pinchaba la tabletita o la cápsula de nifedipino y se le hacía gotear debajo de la lengua, pero el paciente se moría, hacía una taquicardia terrible y después una fibrilación y se moría. Esto ya salió el año 1995 y hay gente todavía que no ha entendido. Los nitratos, tanto preparados de acción prolongada para uso crónico como los compuestos sublinguales para los síntomas anginosos agudos, pueden emplearse como antianginosos complementarios. Bien, fíjense aquí la continuación de lo que estábamos viendo en portugués y la indicación de qué medicamentos utilizar: ácido salicílico, bloqueadores de calcio, porque habíamos mencionado los betabloqueadores, inhibidores de la IECA o de la ECA, tratamiento farmacológico de mantención, nicotinamida, medidas para evitar o retardar el progreso de la aterosclerosis, control de la dislipidemia, lo que nos interesa, control de la hipertensión, control de la obesidad y sobrepeso, control de la diabetes mellitus, etc. Esta hoja es importantísima y si nos da el tiempo la vamos a revisar. Si no, si ven que se para la máquina y se acaba, significa que ya me cortaron el Zoom. Bien, volvemos a la aspirina, por favor, antiplaquetarios. Dosis diaria de 75 a 200, habíamos visto un poquito menos. En Bolivia les había dicho que las tabletas vienen de 80 a 85 miligramos. Es eficaz como antiplaquetario, reduciendo el riesgo de trombosis en general y de infarto de miocardio en particular. Su uso está contraindicado o limitado en pacientes con alergia o con alteraciones plaquetarias o con intolerancia gastrointestinal. En esos casos se puede utilizar clopidogrel, fíjense, 75 miligramos, o ticlopidina, 250 miligramos 2 veces al día. Los bloqueadores de calcio, amlodipino, etcétera, nifedipino, aquí está el famoso Adalat, su nombre comercial Adalat, que fue muy famoso, etcétera, son seguros para uso en pacientes con restricciones para el uso de betabloqueadores, generalmente por asma o enfermedad obstructiva crónica, o pacientes por empeorar la diabetes mellitus o la dislipidemia con betabloqueadores. Promueven la dilatación coronaria. Los bloqueadores de calcio alivian el vasoespasmo y están indicados su uso para la angina vasoespástica. Un vasodilatador periférico y un dilatador coronario son útiles para la angina, hipertensión y en algunos casos de insuficiencia cardíaca congestiva. Un dilatador periférico, entre tanto, en base a los efectos colaterales, no se olviden que produce rubor, cefalea, hipotensión, etc. Los betabloqueadores de calcio son la droga de elección en la angina variante de Prince-Metal. Esta es pregunta, por favor, que puede empeorar con los betabloqueadores. Pueden mejorar el efecto periférico o priorizar el efecto inotrópico e insuficiencia cardíaca y por eso deben ser usados con cautela, dicen, insuficiencia cardíaca grave, sobre todo en pacientes con fracción de eyección menor de 35%. La amlodipina es posible que tenga el menor efecto inotrópico negativo, como otros betabloqueadores. Como los betabloqueadores auxilian en el tratamiento de la hipertensión, de arritmias supraventriculares, como el verapamil o el diltiazem y la profilaxia de la jaqueca. Es más seguro y cómodo usar formas de liberación prolongada que permiten administrar bloqueadores de calcio cada 12 o 24 horas. ¿De acuerdo? La amlodipina y la isradipina ya son naturalmente de acción prolongada y pueden ser utilizadas cada 12 horas.